Imagina esto: te despiertas un lunes por la mañana, te estiras para darle un beso de despedida a tu esposa antes de ir al trabajo y te encuentras con una cama vacía. No es inusual, ¿verdad? Probablemente ya esté levantada preparando el café. Pero luego, caminas hacia la cocina, y todo está en silencio. Las llaves de su coche no están, pero su bolso sigue sobre la encimera. El cargador de su móvil está desenchufado. Algo te parece extraño, pero lo descartas. Tal vez tuvo una reunión temprano que olvidó mencionar. Para el martes, esa sensación de inquietud se había convertido en una preocupación genuina. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Intenté localizarla y saltó directamente al buzón de voz. En sus redes sociales, un silencio absoluto. El miércoles llegó y se fue de la misma manera. Para el jueves, ya estaba llamando a su hermana, a su mejor amiga, incluso a su madre. Las respuestas fueron todas extrañamente similares. Oh, seguro que está bien, o tal vez necesitaba algo de espacio. Pero sus voces transmitían algo más, como si supieran más de lo que dejaban entrever. El viernes fue diferente. Fue entonces cuando la realidad me dio una bofetada en la cara. Entré en nuestra habitación y miré a mi alrededor con atención. Su ropa de diario seguía colgada en el armario, pero noté huecos específicos. Sus vaqueros favoritos no estaban. El vestido negro que usaba cuando quería sentirse segura de sí misma, tampoco. La pequeña maleta de viaje que usaba para las escapadas de fin de semana no aparecía por ninguna parte. Esta no era una mujer que había salido a tomar el aire. Esta era alguien que había hecho las maletas estratégicamente y se había marchado. Pero esto es lo que realmente me dolió en el alma. Nuestro tercer aniversario de bodas era exactamente dentro de una semana. Llevaba meses planeando algo especial. No solo una cena y flores. Hablo de una celebración de verdad. Había reservado esa pequeña casa rural donde pasamos nuestra luna de miel. Había organizado los días libres en el trabajo. Incluso le había comprado un impresionante anillo de aniversario que me costó más que mi primer coche. El anillo estaba en el cajón de mi cómoda, envuelto y listo. Mientras mi esposa aparentemente había decidido que nuestro matrimonio no merecía ni una conversación, el fin de semana fue una tortura. Me senté en nuestra sala de estar mirando 3 años de recuerdos esparcidos, como pruebas de una vida que de repente parecía una mentira. Las fotos de la boda en la chimenea, su taza de café todavía en el fregadero desde el lunes por la mañana, su libro aún abierto en la mesilla de noche, con un marcapáginas en la página 247. Todo parecía normal, pero ya nada se sentía real. El domingo por la noche hice un último intento de contactar con ella. Esta vez, algo había cambiado. En lugar de saltar al buzón de voz, escuché ese frío mensaje automático. El número marcado ya no está en servicio. No solo había ignorado mis llamadas, me había bloqueado por completo. 3 años de matrimonio y recibí el mismo trato que un teleoperador. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no fue una decisión impulsiva ni un colapso mental. Esto fue calculado, planeado, ejecutado con precisión. Mientras yo planeaba nuestra celebración de aniversario, ella planeaba su fuga. Mientras yo pensaba en nuestro futuro juntos, ella ya estaba viviendo en un futuro sin mí. Pasé esa noche de domingo revisando los extractos bancarios, buscando pistas que se me hubieran pasado por alto. Allí estaban, pequeños retiros durante el último mes, siempre en efectivo, siempre cantidades que no levantarían sospechas. 20 euros aquí, 50 allá. Había estado preparándose durante semanas, tal vez más. Cada te quiero que me dijo durante ese tiempo, cada conversación normal sobre planes de fin de semana o listas de la compra, todo había sido una actuación mientras planeaba activamente abandonar nuestro matrimonio. La parte más patética era que yo estaba emocionado por nuestro aniversario. Tenía muchas ganas de darle ese anillo, de ver su cara iluminarse, de celebrar lo que yo pensaba que era un matrimonio sólido. Había estado viviendo en una realidad completamente diferente a la de ella. Mientras yo veía a una pareja feliz, acercándose a un hito, ella veía una prisión de la que necesitaba escapar. Para el lunes por la mañana, exactamente una semana después de que desapareciera, estaba sentado solo en la mesa de nuestra cocina, con una taza de café que sabía a traición, y una cabeza llena de preguntas
que nunca tendrían respuesta. El anillo de aniversario seguía en aquel cajón, burlándose de mí. La confirmación de nuestra reserva seguía en mi correo electrónico. Su fantasma estaba en todas partes, pero la mujer en sí se había evaporado como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. No solo me había dejado, había intentado dejarme roto, confundido y rogando por migajas de una explicación que nunca llegaría. Quería que la persiguiera, que suplicara a su familia y amigos, que pasara semanas o meses tratando desesperadamente de entender qué había hecho mal. Esperaba que me quedara en esta casa como un perro perdido, esperando a que ella decidiera si yo merecía respuestas. Pero hay algo con lo que ella no contaba. Yo no ruego, no persigo, y, ciertamente, no me quedo esperando a alguien que pensó que nuestro matrimonio era desechable. Ella había tomado su decisión con precisión quirúrgica. Ahora era el momento de que yo tomara la mía. La primera persona a la que llamé fue a su hermana, Beatriz. Siempre nos habíamos llevado bien, o eso creía yo. Cuando contestó, su voz tenía esa extraña cualidad ensayada. «Ah, hola», dijo, como si le sorprendiera tener noticias mías. Sorprendida, como si fuera inesperado que un marido llamara por su esposa desaparecida. «¿Has sabido algo de ella?», pregunté directamente. No tenía sentido andarse con rodeos. «No recientemente», fue la respuesta. «Demasiado rápida, demasiado limpia. Seguro que solo se está tomando un tiempo para pensar las cosas. Pensar las cosas». Ahí estaba. La primera confirmación de que esto no era un accidente ni una emergencia. Su propia hermana sabía que esto era intencionado. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera leyendo un guión, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esta conversación ya había ocurrido. Ya habían discutido qué decirme. Su mejor amiga fue la siguiente en mi lista. La misma historia, diferente voz. Oh, ya sabes cómo se pone cuando está agobiada. Probablemente solo necesita espacio. El tono casual era casi insultante. Aquí estaba yo, genuinamente preocupado por el bienestar de mi esposa, y todo el mundo parecía pensar que este era un comportamiento perfectamente normal. O eran todos increíblemente ingenuos, o yo era el único al que mantenían en la oscuridad. La conversación con su madre, doña Mercedes, fue la más reveladora. Cuando le expliqué que llevaba días fuera sin ningún contacto, hubo una pausa. No una pausa de asombro, sino una calculadora. Luego dijo: «Bueno, el matrimonio es un trabajo duro. A veces, la gente necesita averiguar qué es lo que realmente quiere». Esa frase me golpeó como un tren de mercancías. Lo que realmente quiere. No dónde está, o si está a salvo, sino lo que ella quiere. Su propia madre hablaba como si esto fuera una elección consciente, no una situación de persona desaparecida. La mujer que la crió no estaba en absoluto sorprendida de que su hija se hubiera esfumado sin decir una palabra. Al final de esa semana, me había puesto en contacto con todos en su círculo, compañeros de trabajo, amigos de la universidad, incluso su primo que vivía en la otra punta del país. El patrón era idéntico. Pausas incómodas, respuestas vagas y una falta total de preocupación por su bienestar. Todos sabían algo que yo no sabía, y todos habían acordado mantenerme en la oscuridad. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a detalles que antes se me habían pasado. Revisé nuestras conversaciones recientes, buscando señales. Hace 3 semanas, me preguntó por el saldo de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Dijo que tenía curiosidad por nuestra planificación financiera. Hace 2 semanas, insistió en ir a hacer la compra sola, alegando que quería probar un supermercado nuevo. La semana pasada, estuvo inusualmente interesada en mi horario de trabajo, preguntándome varias veces cuándo sería mi próximo viaje de negocios. Revisé nuestras cuentas bancarias por internet. La cuenta de ahorros conjunta por la que había preguntado estaba más vacía de lo que debería. No la había vaciado del todo, era demasiado lista para eso, pero la había reducido sistemáticamente durante el último mes. Retiros pequeños y regulares que individualmente parecían inocentes, pero que juntos pintaban un cuadro claro. Había estado financiando su desaparición con nuestro dinero. Entonces encontré la prueba definitiva. Mientras revisaba papeles en nuestra oficina en casa,
Descubrí que había solicitado copias de documentos importantes: certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta sanitaria, hace unas 6 semanas. El tipo de papeleo que necesitas cuando empiezas de cero en otro lugar. Había estado planeando esta fuga durante al menos un mes y medio, tal vez más. Pero el descubrimiento más doloroso llegó cuando revisé nuestra cuenta de telefonía móvil. No solo había bloqueado mi número, había añadido una nueva línea a nuestro plan hace 3 semanas, un segundo teléfono. Mientras vivía en nuestra casa, dormía en nuestra cama y me decía que me amaba. Había estado operando con una línea telefónica secreta que yo estaba pagando sin saberlo. El registro de llamadas contaba toda la historia. Docenas de llamadas a números que no reconocía, todas hechas en momentos en los que yo estaba en el trabajo o fuera de casa. Conversaciones largas, algunas de más de 1 hora, mensajes de texto enviados a todas horas de la noche. Había estado viviendo una vida completamente paralela, y yo había estado pagando la factura de su traición. Llamé a uno de los números. Un hombre respondió. Cuando le expliqué quién era yo y por qué llamaba, colgó inmediatamente. Lo intenté de nuevo. Bloqueado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de sistema de apoyo que se había construido durante su planificación de escape. La cronología quedó cristalina. Durante semanas, posiblemente meses, se había estado preparando metódicamente para abandonar nuestro matrimonio. Cada día normal que compartimos, cada conversación rutinaria, cada vez que decía te quiero, todo estaba sucediendo mientras ella trabajaba activamente para dejarme. Había convertido toda nuestra relación en una actuación mientras construía en secreto su estrategia de salida. Su familia y amigos no solo lo sabían, la habían estado ayudando. Las llamadas incómodas, las respuestas ensayadas, la falta total de preocupación por su seguridad. Ahora, todo tenía sentido. No estaban preocupados por ella, porque sabían exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Yo era el único que había estado viviendo en la realidad, mientras todos los demás formaban parte de su elaborado engaño. La parte más insultante fue lo cuidadosamente que había orquestado el momento. Desaparecer exactamente 1 semana antes de nuestro aniversario no fue casualidad, fue calculado para obtener el máximo impacto psicológico. Quería que pasara esa semana desmoronándome, cuestionándolo todo, tratando desesperadamente de localizarla, mientras ella ignoraba cada intento. Quería que estuviera roto y confundido cuando llegara el aniversario, sentado solo con todos los planes que había hecho para nosotros. Pero mientras estaba allí sentado, con todas esas pruebas extendidas frente a mí, algo cambió dentro de mi pecho. No fue dolor, fue ira, una ira pura y concentrada. Se había burlado de mí. Había usado nuestros recursos conjuntos para financiar su traición y había reclutado a todo nuestro círculo social para ayudar a humillarme. Había pasado semanas mintiéndome a la cara mientras planeaba la salida más cobarde posible. Se creía muy lista. Pensaba que había ejecutado la desaparición perfecta, dejándome confundido y desesperado por respuestas que nunca llegarían. Esperaba que pasara meses preguntándome qué había hecho mal, suplicando información a sus amigos y familiares, tal vez incluso contratando a un investigador privado para rastrearla. Pero aquí está lo que no consideró. Yo no juego con gente que piensa que soy prescindible. Si ella quería desaparecer, yo iba a ayudarla a que se quedara desaparecida permanentemente. Ella había tomado su decisión con precisión quirúrgica. Ahora era el momento de mostrarle exactamente qué significaba realmente perderme. El anillo de aniversario seguía en el cajón de mi cómoda, envuelto en el elegante papel de la joyería, con un lazo que ahora parecía obsceno. Había pasado 3 meses ahorrando para ese anillo, trabajando horas extras, saltándome almuerzos, incluso vendiendo algunas de mis viejas herramientas para reunir el dinero. No solo era caro, era perfecto. Oro blanco, con 3 diamantes, que representaban nuestros 3 años juntos, con nuestra fecha de boda grabada en el interior. El joyero lo había llamado una pieza que ella atesorará para siempre, para siempre. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Lo desenvolví lentamente, como si estuviera desactivando una bomba. El anillo captó la luz de la ventana de mi habitación,
brillando con la misma intensidad que me había hecho sentir tan emocionado por darle la sorpresa. Había imaginado su cara cuando abriera la caja. Había ensayado el pequeño discurso sobre cómo cada diamante representaba un año de nuestro matrimonio y cómo esperaba ir añadiendo más piedras con el paso de los años. Ahora parecía el pisapapeles más caro del mundo, pero mientras sostenía ese anillo, algo hizo clic en mi cerebro. Esto ya no era solo una joya, era una ventaja, era mi billete para salir del papel de víctima en el que ella había intentado encasillarme. Mientras ella probablemente estaba sentada en algún lugar con suficiencia, esperando a que yo llamara a su familia otra vez, o apareciera en casa de su hermana rogando por información, yo tenía en mis manos unos 8.000 euros de pura oportunidad estratégica. Había desaparecido porque pensaba que tenía todo el poder en esta situación. Ella controlaba el cuándo, el cómo y el porqué del fin de nuestro matrimonio. Tenía el sistema de apoyo, el teléfono secreto, el plan de escape y el elemento sorpresa. Pero había olvidado un detalle crucial. Yo todavía controlaba nuestros recursos compartidos, nuestro hogar y, lo más importante, mis propias reacciones a sus juegos. Cuanto más lo pensaba, más brillante se volvía mi situación. Se había esfumado esperando que yo fuera el marido desesperado y abandonado, aferrado a la esperanza y rogando por migajas de su atención. Quería que yo estuviera invertida financiera y emocionalmente en recuperarla mientras ella tenía todas las cartas. Pero ese anillo representaba algo que ella no había previsto. Activos líquidos que podían comprarme algo mucho más valioso que su regreso. Independencia total de su manipulación. Fui a la joyería esa misma tarde. El mismo vendedor que me había ayudado a elegir el anillo 3 meses antes, me saludó con una gran sonrisa. Probablemente esperando que comprara unos pendientes a juego o preguntara por un cambio de talla. Se le cayó la cara de vergüenza cuando le expliqué que necesitaba devolverlo. ¿Hubo algún problema con la pieza?, preguntó, claramente confundido. Ningún problema con el anillo, dije. ¿Problema con el matrimonio? Me lanzó esa mirada de simpatía que la gente reserva para los hombres que se divorcian, pero lo detuve antes de que pudiera lanzar algún discurso de pésame incómodo. No estoy aquí por simpatía, estoy aquí por negocios. ¿Qué me puede dar por esto? La política de devoluciones era estricta. Podían ofrecerme el 60% de lo que pagué, ya que estaba grabado a medida, 4.800 euros. En circunstancias normales, perder 3.200 euros habría dolido. Pero estas no eran circunstancias normales. Esto era la guerra. Y acababa de convertir una responsabilidad sentimental en munición estratégica. Tomé el dinero, todo en efectivo. Salir de esa tienda con 4.800 euros en el bolsillo fue el primer movimiento de poder real que hice desde que empezó toda esta pesadilla. Ella pensaba que me estaba observando desde cualquier agujero en el que se hubiera metido. Probablemente esperaba que yo estuviera llamando a floristerías para el ramo de aniversario o a restaurantes para las reservas de la cena. En cambio, acababa de liquidar el símbolo de nuestro futuro juntos y me había ido con suficiente dinero para reescribir completamente el final de esta historia. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el dinero extendido frente a mí como un cofre de guerra. Esto no era solo dinero, era libertad. Libertad de su cronología, libertad de sus juegos, libertad del patético papel de marido abandonado que ella había escrito para mí. La belleza de la situación era poética. Había desaparecido para evitar una conversación sobre nuestro matrimonio, pensando que podía controlar la narrativa, manteniéndome en la oscuridad, pero al desvanecerse, había renunciado a cualquier derecho a influir en lo que sucedería después. No estaba aquí para objetar, para negociar, ni para manipular el resultado. Había perdido su voto cuando eligió la cobardía en lugar de la comunicación. Empecé a hacer una lista de exactamente cómo este dinero compraría mi libertad. Primero, una consulta con la mejor abogada de divorcios de la ciudad. No la más barata, ni la más conveniente, sino la que tiene reputación de hacer las cosas de forma rápida y decisiva. Raquel Valiente, curiosamente, con el mismo nombre que mi ex, pero con una actitud opuesta. Segundo, un investigador privado para documentar exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo, no porque la quisiera de vuelta,
sino porque quería pruebas para el proceso de divorcio. Tercero, cerraduras nuevas para la casa, porque ella había dejado claro que consideraba nuestro hogar un lugar que podía abandonar y al que podía volver a su antojo. Pero el verdadero genio de mi plan era psicológico. Había intentado desaparecer con todo el poder, dejándome impotente y confundido. Al vender ese anillo, yo estaba enviando un mensaje que tarde o temprano le llegaría. No me iba a quedar sentado esperando a que ella decidiera mi destino. No iba a preservar nuestro matrimonio como una exhibición de museo mientras ella averiguaba lo que quería. Estaba desmantelando activamente lo que ella había abandonado, empezando por el símbolo del compromiso del que se había alejado. El anillo representaba 3 años de matrimonio y la promesa de más por venir. Ahora representaba algo mucho más valioso: el pago inicial de una vida en la que nunca más volvería a estar a merced de alguien que pensaba que el amor era un juego de desapariciones. Probablemente esperaba encontrarme destrozado cuando finalmente saliera a la luz, lo suficientemente desesperado como para aceptar cualquier explicación que me ofreciera y agradecido solo por el hecho de que volviera a reconocer mi existencia. Esperaba al mismo hombre que había pasado 3 meses ahorrando para un anillo de aniversario, que había planeado escapadas románticas y hecho reservas para 2. Pero ese hombre había muerto en el momento en que me di cuenta de que esta desaparición era intencionada. El hombre al que finalmente se enfrentaría había vendido su anillo, contratado a una abogada y convertido su abandono en su ventaja. Ella quería hacerme ghosting. Perfecto. Ahora yo podía hacer que esa desaparición fuera permanente de la manera más legal y definitiva posible. Al guardar el dinero en mi caja fuerte esa noche, sentí algo que no había experimentado desde que ella desapareció: el control total sobre mi propia vida. Ella me había dado el mejor regalo posible al irse: la absoluta certeza de que nuestro matrimonio había terminado y los medios financieros para terminarlo bajo mis condiciones, no las suyas. Mañana empezaría a gastar ese dinero, y cada euro me compraría un paso más lejos de la prisión en la que ella había intentado encerrarme. La oficina de la abogada era exactamente lo que esperaba: caoba pulida, sillas de cuero y ese tipo de confianza que surge de ganar batallas que otros temen pelear. Natalia Ferrero. Decidí cambiar el nombre de la abogada para evitar confusiones. Tenía fama de ser despiadada, pero justa, y solo sus honorarios de consulta me habrían hecho dudar hace 3 semanas. Hoy puse 500 euros en efectivo sobre la mesa como si estuviera comprando el pan. «Cuéntame tu situación», dijo, recostándose en su silla con el aire de alguien que ha escuchado todas las historias tristes imaginables. Expuse los hechos sin emoción: esposa desaparecida sin previo aviso, comunicación bloqueada, claramente premeditada, basándose en los retiros financieros y las solicitudes de documentos, sin contacto, durante más de 2 semanas. Le enseñé los extractos bancarios, los registros telefónicos y la cronología que yo había construido. «¿Quieres que vuelva?», preguntó sin rodeos. «Quiero que se vaya», respondí, «permanente y legalmente». Ella sonrió. No era una sonrisa de simpatía, sino una depredadora. «Puedo trabajar con eso». En menos de 1 hora, trazó una estrategia que era a la vez simple y devastadora: solicitar el divorcio inmediatamente basado en el abandono del hogar, pedir el uso exclusivo de la vivienda conyugal, congelar las cuentas conjuntas para evitar más retiros no autorizados y documentarlo todo para un procedimiento no contencioso. Si ella quería desaparecer, nos aseguraríamos de que se quedara desaparecida, pero bajo mis términos, no los suyos. El anticipo fue de 1.800 euros. Los conté en efectivo mientras ella miraba con obvia aprobación. La mayoría de los hombres en su situación pasan meses esperando que sus esposas regresen, dijo. Usted ya les lleva 3 pasos de ventaja. La siguiente parada fue el investigador privado. No lo necesitaba para encontrarla, lo necesitaba para que documentara qué estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Pruebas para el proceso de divorcio, pero también un seguro contra cualquier intento que ella pudiera hacer de reescribir la historia cuando todo esto saliera a la luz. El investigador era un ex policía que se especializaba en cónyuges infieles y personas desaparecidas. Cuando le expliqué mi situación,
Asintió como si viera este mismo escenario 2 veces por semana. Probablemente se esté quedando con quien quiera que estuviera al otro lado de esas llamadas telefónicas, dijo, mirando los números que yo había anotado. Deme 72 horas y 500 euros, y tendré direcciones, información laboral y fotografías. Otros 500 euros en efectivo cambiaron de manos. Me quedaban 2.400 euros, pero me sentía más rico de lo que me había sentido en semanas. Cada euro gastado me compraba información, influencia y, lo más importante, control sobre una situación en la que antes me había sentido impotente. El cerrajero fue mi siguiente llamada. Para el jueves por la tarde, todas las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. Nuevos cerrojos, nuevos pomos, incluso un nuevo código para la puerta del garaje. Si decidía hacer un regreso dramático, se encontraría fuera de la vida que había abandonado. El simbolismo era perfecto. Se había ido voluntariamente y ahora no podía volver sin ser invitada. Pero la compra más satisfactoria fue el sistema de seguridad. Cámaras, sensores de movimiento, todo. Si intentaba volver cuando yo no estaba en casa, si traía amigos para ayudarla a recuperar sus pertenencias, si hacía cualquier intento de entrar en la propiedad, yo tendría pruebas de vídeo. Más importante aún, me enteraría inmediatamente y podría decidir si permitirlo o llamar a la policía por allanamiento de morada. El técnico de instalación estaba configurando las cámaras cuando sonó mi teléfono, número desconocido, pero con prefijo local. Por una fracción de segundo, me pregunté si sería ella llamando desde otro teléfono secreto. En su lugar, era el investigador. La encontré, dijo sin preámbulos. Se está quedando en un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad. El contrato empezó hace 3 semanas. Pagó 6 meses por adelantado. Tu mujer lleva tiempo planeando esto. Hace 3 semanas, justo cuando empezó a preguntar por el saldo de nuestra cuenta de ahorros y a ir a comprar sola, ya estaba organizando su nueva vida mientras seguía durmiendo en nuestra cama y comiendo lo que yo cocinaba para ambos. Hay más, continuó. No está sola. Un tipo llamado Hugo trabaja en su empresa. Divorciado, 2 hijos, paga una pensión alimenticia considerable. Parece que se ha buscado a alguien con más obligaciones financieras y menos ingresos disponibles. La ironía era hermosa. Había dejado un matrimonio estable y un hogar cómodo para jugar a las casitas con un hombre al que su exmujer ya estaba dejando desplumado. Había cambiado su situación por más drama, más complicaciones y menos seguridad financiera. Cualquiera que fuera la fantasía que perseguía, la realidad la iba a golpear con fuerza. Necesito que todo esté documentado, le dije. Fotos, direcciones, cronología de cuándo se mudó, cualquier prueba de cuánto tiempo ha durado esta relación. Ya estoy en ello. Tendré un informe completo para mañana por la mañana. Esa noche, me senté en mi casa recién asegurada, observando los monitores del sistema de seguridad y sintiendo algo que no había experimentado desde que empezó toda esta pesadilla: satisfacción. Mientras ella probablemente le contaba a su nuevo novio lo loco y controlador que era su marido y cómo tuvo que escapar en mitad de la noche, yo estaba desmantelando sistemáticamente cualquier posibilidad de su regreso. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas esa mañana. Su acceso a nuestras tarjetas de crédito había sido cancelado. Su llave de la casa ahora era inútil. Su capacidad de volver a entrar en mi vida cuando quisiera había sido eliminada con precisión quirúrgica. Pero el golpe maestro estaba por llegar. Había guardado 400 euros del dinero del anillo para un propósito específico: una celebración. No una celebración amarga y llena de odio, sino una genuina. Me había hecho el mayor favor de mi vida, mostrándome exactamente quién era antes de que desperdiciara más años en nuestro matrimonio. Pedí cena al restaurante más caro de la ciudad, chuletón, bogavante y un vino que costaba más por botella de lo que solíamos gastar en comida en una semana. Me lo comí en la mesa de nuestro comedor, rodeado de nuestras fotos de boda, brindando por el fin del mayor error que jamás había cometido. Cada bocado sabía a libertad. Cada sorbo de vino era un recordatorio de que nunca más tendría que preguntarme si la persona que compartía mi cama estaba planeando abandonarla. Nunca más tendría que cuestionar si la mujer que me decía que me amaba estaba construyendo en secreto
una estrategia de salida con nuestros recursos compartidos. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. Un hombre celebrando su independencia en el hogar al que su esposa había renunciado voluntariamente. Si alguna vez intentaba alegar que yo la había echado o tratado mal, tenía pruebas de vídeo de lo devastado que estaba por su partida. Para cuando terminé esa comida, los papeles del divorcio ya se estaban preparando. Al final de la semana, se los entregarían en su nidito de amor, probablemente delante de su nuevo novio. El hombre al que ella pensaba que había dejado roto y desesperado, sería, en cambio, quien pusiera fin legalmente a su matrimonio y siguiera adelante sin ella. Ella había desaparecido pensando que tenía el control de cuándo y cómo terminaría nuestra relación. Pero al desvanecerse, había renunciado a cualquier opinión sobre lo que sucedería después. Yo había cogido el dinero de aquel anillo y había comprado algo que ella nunca podría quitarme. El poder de cerrar este capítulo permanentemente y bajo mis propios términos. 3 semanas después de vender el anillo y poner en marcha mi plan, ella finalmente apareció. Las cámaras de seguridad la captaron acercándose a la casa un sábado por la mañana, caminando con aquel paso firme y familiar. Primero intentó su llave, frunciendo el ceño cuando no funcionó. Luego llamó a la puerta, no con urgencia, sino con naturalidad, como si esperara que le dieran la bienvenida a casa. Me tomé mi tiempo para responder. Cuando abrí la puerta, la cara de asombro que puso valió cada céntimo que me gasté en aquellas cerraduras nuevas. Esperaba encontrar al mismo hombre destrozado que había dejado atrás. Las cerraduras son diferentes, dijo ella, como si eso fuera lo más sorprendente de la situación. Muchas cosas son diferentes, respondí, sin moverme del umbral. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. No, no puedes pasar, y no tenemos que hablar. Dejaste clara tu postura cuando desapareciste sin decir una palabra. La confusión en su rostro era casi cómica. Había estado fuera casi un mes, y de alguna manera, todavía esperaba que la recibieran con los brazos abiertos. Sé que estás enfadado, pero necesitaba espacio para pensar en nuestro matrimonio. Espacio para pensar, repetí. ¿Así es como llamas a mudarte con Hugo? Se puso blanca. No esperaba que yo supiera lo de su novio y compañero de trabajo. ¿Cómo lo has? Los investigadores profesionales son sorprendentemente asequibles cuando no estás desperdiciando dinero en anillos de aniversario. Ella intentó recuperarse. No es lo que piensas. Solo somos amigos. Necesitaba un sitio donde quedarme, ¿vale? Solo amigos que alquilan apartamentos juntos. Estoy seguro de que a su exmujer le parecerá fascinante cuando mi abogada se ponga en contacto con ella. Eso le dolió. No había considerado que el complicado divorcio de su nuevo novio pudiera convertirse en su problema. ¿Has contratado a una abogada? Por primera vez, parecía genuinamente preocupada. Contraté a una abogada, solicité el divorcio, congelé nuestras cuentas conjuntas y documenté tu abandono. Tu acto de desaparición no fue tan inteligente como pensabas. Ella procesó esto, dándose cuenta de que su mes de vacaciones le había costado más de lo que esperaba. No puedes congelar nuestras cuentas. Ese dinero también es mío. Era tu dinero. Cuando te mudaste y empezaste una relación con otro hombre, perdiste tu derecho a los bienes gananciales. La realidad se estaba hundiendo. Había dejado la estabilidad para jugar a las casitas con un divorciado arruinado y ahora su red de seguridad había desaparecido. Esto es ridículo. Solo necesitaba tiempo para pensar. Eso no significa que quisiera el divorcio. Mudarse con otro hombre envía un mensaje bastante claro. Pero no te preocupes, lo capté alto y claro. Ella suavizó la voz, intentando dar lástima. Cometí un error. Tenía miedo del aniversario, de la presión. Necesitaba perspectiva. Y ya tienes perspectiva. La perspectiva de estar con un hombre que está arruinado financieramente y no puede permitirse una segunda esposa. Su cara se encendió. No estaba acostumbrada a que le hablaran con tanta franqueza, y menos yo. Quiero volver a casa, dijo finalmente. Casa. Miré a mi alrededor. Esta ya no es tu casa. Tu casa es ese apartamento amueblado que compartes con Hugo. Ese por el que pagaste 6 meses de alquiler con nuestros ahorros conjuntos. No puedes tirar 3 años de matrimonio porque haya cometido un error. Yo no estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste cuando desapareciste.
Yo solo estoy limpiando tu desastre. Ella intentó una última jugada. ¿Y qué hay del anillo de aniversario? ¿Es que eso no significa nada? Sonreí entonces. ¿De verdad? ¿El anillo? Lo vendí. Usé el dinero para contratar a la abogada que lleva nuestro divorcio. Gracias por eso. Has pagado por tu propia salida permanente. La expresión de su rostro no tenía precio. Había contado con ese anillo como prueba de que yo la aceptaría de vuelta. Enterarse de que había convertido su regalo de aniversario en munición para el divorcio fue el golpe final. Dio media vuelta y regresó a su coche sin decir una palabra más. La vi alejarse, sabiendo que era la última vez que pondría un pie en mi propiedad como algo más que una intrusa. 6 meses después, estaba sentado en el despacho de mi abogada, firmando los papeles finales del divorcio. Natalia Ferrero deslizó los documentos por su mesa de caoba, con la satisfacción de quien ha cumplido exactamente lo prometido. «Felicidades», dijo. «Ya eres oficialmente libre». El divorcio no había sido impugnado. Después de su fallido intento de volver a casa, ella aparentemente se había dado cuenta de que luchar solo le costaría un dinero que no tenía mientras vivía con un hombre que ya estaba arruinado por su primer divorcio. Su firma en los papeles se veía derrotada. Nada que ver con la caligrafía confiada que recordaba de nuestra acta de matrimonio. Me quedé con la casa, la cuenta de ahorros y, lo más importante, mi amor propio. Ella se quedó con sus elecciones y sus consecuencias. Un trato justo. El informe final del investigador había sido exhaustivo. La situación financiera de Hugo era incluso peor de lo que se informó inicialmente. Su exmujer se lo había quitado todo. Sus hijos apenas le hablaban y su sueldo apenas cubría sus obligaciones actuales. Mi exesposa había cambiado una vida cómoda por el desastre financiero de otro. El contrato del apartamento amueblado se había acabado hacía 2 meses y se habían mudado a un lugar aún más pequeño al otro lado de la ciudad. Pero la parte más satisfactoria no fue ver cómo bajaba su nivel de vida. Fue ver lo completamente que yo había pasado página. La casa que antes parecía encantada por su ausencia, ahora se sentía exactamente como lo que era. Mi espacio, decorado a mi gusto, organizado según mis preferencias. Había usado el dinero restante de la venta del anillo para redecorar por completo. Muebles nuevos, pintura nueva, todo nuevo. El comedor donde me había comido aquella cena de celebración ahora acogía partidas de póker regulares con amigos. El dormitorio que habíamos compartido era ahora mi santuario privado, sin rastro de que ella hubiera existido allí. El sistema de seguridad que instalé para mantenerla fuera había evolucionado hasta convertirse en algo completamente distinto. Una configuración de hogar inteligente que me hacía la vida más cómoda. Sensores de movimiento que encendían las luces cuando llegaba a casa del trabajo, cámaras que me permitían revisar las entregas desde mi teléfono, sistemas automatizados que hacían que vivir solo se sintiera como vivir en el futuro. Mi vida social había explotado de formas que no esperaba. Resulta que muchos de mis amigos casados habían estado esperando a que alguien se librara de las obligaciones domésticas para volver a tener un compañero de salida fiable. Los viernes por la noche eran para salir. Los sábados por la mañana eran para dormir hasta tarde sin que nadie me pidiera que fuera a hacer recados. Y los domingos por la tarde eran para lo que me apeteciera hacer. La ironía no se me escapaba. Ella había desaparecido porque se sentía atrapada por nuestro matrimonio, asfixiada por la rutina de nuestra vida juntos. Pero su escape me había liberado a mí de una trampa mucho más seria en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. Estar casado con alguien que veía nuestra relación como una carga en lugar de una elección. Volver a tener citas había sido sorprendentemente fácil. Las mujeres parecían respetar a un hombre que había manejado su divorcio con dignidad en lugar de desesperación. La historia de cómo vendí el anillo de aniversario para pagar mi libertad se había convertido en un tema de conversación recurrente que solía ganarse gestos de aprobación y comentarios sobre lo refrescante que era conocer a un hombre que no perseguía a mujeres que no lo querían. Pero la verdadera victoria no era romántica, sino psicológica. Me despertaba cada mañana sabiendo que nadie en mi vida estaba allí bajo falsas pretensiones. Nadie estaba planeando en secreto una estrategia de salida mientras me decía que me amaba. Nadie estaba usando nuestros recursos compartidos para financiar su traición.
La tranquilidad valía más que cualquier anillo que pudiera haber comprado. Hace 3 semanas, la vi en el supermercado. Parecía cansada, más vieja de alguna manera, con la expresión desgastada de alguien cuya fantasía romántica había chocado violentamente contra la realidad financiera. Ella también me vio, hizo amago de acercarse, y luego pareció pensárselo mejor. Terminé mi compra, y me fui sin reconocer su existencia. Ese encuentro confirmó lo que sospechaba. Se estaba dando cuenta de que su gran huida había sido un error muy caro, pero era demasiado tarde para arrepentirse. El puente entre nosotros no solo se había quemado, sino que había sido demolido, pavimentado y convertido en un aparcamiento. Ayer me dieron un ascenso en el trabajo, más dinero, más responsabilidad, más oportunidades. Lo celebré con el mismo restaurante caro al que pedí la noche que vendí su anillo. Pero esta vez no estaba comiendo solo. Estaba con alguien que de verdad quería estar allí. Alguien que veía una cena conmigo como un privilegio en lugar de una obligación. Cuando firmé la última página de los papeles del divorcio, Natalia me preguntó qué pensaba hacer a continuación. Vivir mi vida, dije, bajo mis propios términos. Ella sonrió. La mejor venganza es vivir bien. Pero se equivocaba en una cosa. Esto no era venganza. La venganza habría requerido que me importara su opinión sobre mi felicidad. Esto era algo mejor. Una indiferencia total hacia si ella aprobaba o no la vida que yo había construido sin ella. Salí de aquel despacho siendo un hombre libre en todos los sentidos de la palabra, libre de sus juegos, libre de su manipulación, libre de preguntarme si la persona que compartía mi cama planeaba abandonarla. El dinero del anillo me había comprado exactamente lo que le dije al joyero que compraría: mi libertad. Y a diferencia del matrimonio que originalmente simbolizaba, esta libertad estaba garantizada para durar para siempre.